Un nuevo programa de las provincias también existen. Vamos a abocarnos hoy al tema de las vacunas. Las vacunas resultaron ser un fracaso político para el gobierno nacional. Primero, porque orientaron ideológicamente la adquisición de vacunas, convencidos de que la producción iba a ser suficiente para atender la demanda de la Argentina, de nuestra gente. Y se encerraron en el tema de la vacuna rusa, Sputnik V o Sputnik 5. Sí, creo más que debe ser Sputnik V, porque no creo que los rusos usen los números romanos, ¿no es cierto? Pero bien, el tema es igual. Al punto que el sistema de vacunas es de 2 dosis distintas y tenemos una gran cantidad, casi un 40% de la población que está vacunada con la vacuna 1, pero de la vacuna 2, con lo que se completa y quede inmunizado el ciudadano, no alcanzan más que un 15 o 18 o 16%. Entonces se empezó a buscar, hubo un intento torpe del gobierno nacional, vía una funcionaria Nicolini, de querer presionar al gobierno ruso, amenazándolo con rescindir contratos y demás, o que van a traer vacunas de Estados Unidos. Ahora, ¿se puede ser tan tonto de creer que nuestro país, la Argentina, va a presionarlo al gobierno ruso, que es una de las 3 potencias mundiales, Estados Unidos, China y Rusia? Y nosotros, lamentablemente, en algún momento, hace ya más de 100 años, éramos una potencia, pero no una potencia por el tema militar, sino por el sistema agrícola, ganadero y demás. Pero digamos, ese apriete que se pretendió hacerle al gobierno ruso para que complete con la vacuna 2, la dosis 2, no tuvo el éxito esperado. Esperado por Nicolini o por la ministra o quien lo mandó. Entonces, ahora, por un decreto de necesidad y urgencia, con el agua al cuello, porque estamos ya sobre las elecciones provinciales a fin de mes y las nacionales el 12 de septiembre, salió el decreto de necesidad y urgencia del presidente autorizando que vengan la compra de vacunas de Estados Unidos, la Moderna y la de Pfizer. No alcanzó con esto a ser suficiente para lo que se esperaba, que era que estuvieran antes de las elecciones nacionales, que todos aquellos, que el país estuviera vacunado antes de las elecciones, lo que hubiera parecido un éxito del gobierno nacional en la lucha contra esta epidemia. Pero bien, hasta hubo quienes, en la figura de Máximo Kirchner, criticaron al presidente por el hecho de haber dictado un decreto de necesidad y urgencia para traer las vacunas, otras vacunas que no sean las Sputnik. Ahora, se habla de que se pueden mezclar las vacunas. Aquellos que tuvieron la dosis 1 de Sputnik pueden recibir de AstraZeneca o de Moderna. No hablan de Pfizer todavía, porque parece que fuera un cuco traer vacunas de Pfizer. Pero bien, ahora, bienvenidas Moderna, AstraZeneca, todas las vacunas que existan en el mundo, porque no estamos lejos de tener una tercera onda
de infección vía, digamos, distintos tipos de virus que se van mutando los virus y tenemos que estar preparados. Pero bien, hay algo en esto que no camina, que aquellos que tienen la primera dosis pueden elegir con qué vacuna van a cubrir la segunda dosis de Sputnik que no llegó. Le van a preguntar, va a ser optativo vacunarse con Moderna, AstraZeneca, o esperar, decir, no, yo voy a esperar la segunda dosis de Sputnik que no sé cuándo va a llegar, no se sabe cuándo, o en qué volumen va a llegar. Ahora, se pretende o se cree que aquel ciudadano medio, aquel que no tiene instrucción científica, le va a preguntarle cuál quiere ponerse, Moderna o AstraZeneca. ¿Qué sabemos que es Moderna, que es AstraZeneca? Es decir, es una cuestión inútil decir que es optativo y que uno puede elegir cuál de esas vacunas prefiere. Lo que tiene que hacer el gobierno es decir, se va a vacunar, y se vacuna y terminó. No le pregunta con la jeringa de qué frasco sacó, de la de Moderna o de la de AstraZeneca. Entonces volvemos a crear una fantasía de que no hay de fantasía de aquellos que sostienen que no hay que vacunarse, que es peligroso. E incluso la dirigente política Lilita Carrió dijo que ella no se iba a vacunar con Sputnik y es contraria a la vacuna. Entonces hay una, digamos, desorientación sobre este tema. Pero bien, esperemos que esta combinación de vacunas y lo que se está por empezar a fabricar sobre la base de la vacuna rusa, de la Sputnik, se va a fabricar un lote de vacunas en la Argentina, sea suficiente para poder ir enfrentando esta situación y evitar que el número de muertos aumente. Porque uno piensa, si no se hubiera idealizado el tema de vacunas, ¿cuántas muertes se pudieron haber evitado? Ya estamos cerca de las 110.000, o a lo mejor se superó. 110.000 muertes. Si hubiéramos traído cuando, digamos, Pfizer ofreció el año pasado 13 millones de vacunas, se hubiera llevado a un arreglo. No sé si es barato, caro, pero la vida no tiene precio. ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado? Pero no, le vamos a comprar a los rusos, porque están idealizados junto con Venezuela, Nicaragua, con Cuba, de que hay que trabajar con la vacuna rusa. Y Rusia no dio esto. El presidente de Rusia dijo de que primero va a atender las necesidades de su pueblo, de su país. Y es lo lógico. No va a dejar de vacunar a los rusos para mandar la vacuna a la Argentina o a los otros países con los cuales firmó contrato. Pero bien, esperemos que esto se encauce y vaya por el buen camino. Que las elecciones hayan forzado a que el gobierno nacional dicte este decreto de necesidad y urgencia antes que se venzan y que las vacunas, tanto la Moderna como la de AstraZeneca, lleguen antes de que se venza el plazo
de la primera dosis. Cuando yo me vacuné, por mi edad, hace tiempo ya, estaba entre las primeras tandas, tuve la primera dosis de Sputnik y dijeron 21 días había que esperar para la segunda dosis. Y a los 21 días recibí la segunda dosis. Cuando me iban a poner la primera, le pregunté a la enfermera, sabiendo cuál era la respuesta, ¿qué vacuna me están poniendo? Y la única que tenemos, me dice, es la Sputnik. Bien. Antes era 21 días que entre la primera dosis y la segunda. Después esos primeros días, esos 21 días se fueron extendiendo. Ahora dicen que pueden ser 30 o 60 y hay quienes ya han llegado al límite. ¿Será que esa primera dosis sirve hasta cuándo? ¿O pasa a ser agua después de un determinado tiempo? Yo creo de que después de un determinado tiempo las cosas pierden fuerza. Entonces, esperemos que se agilice más el tema de la vacunación y mientras tanto sigamos cumpliendo con las normas que se han dado en cuanto a nuestra forma de vivir. Bien, vamos a un corte. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos. Usa barbijo siempre. Guarda la distancia con los otros. Higieniza constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, toma las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo. No es momento de aflojar. Por vos, por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Vamos, vamos, Corrientes, vamos con Valdés. Vamos, vamos, mi gente, vamos que podés. Corrientes somos todos y vamos a crecer. Vamos, Corrientes, vamos con Valdés. Y La educación es un tema fundamental para la formación del individuo, también como consecuencia de ello es fundamental para el desarrollo del país. Sin un buen sistema educativo no podemos avanzar, no vamos a salir de las distintas situaciones por las que está pasando el país en estos momentos. El Colegio Nacional General San Martín, que ya no es nacional, sino es provincial, digamos, como toda la enseñanza, tiene como rector al profesor Fabián Hahn, y lo invitamos a nuestro programa porque hay algo que nos preocupa. Los candidatos, ahora tenemos elecciones, las provinciales en agosto, el 29, y las nacionales el 12 de septiembre. Y nos preocupa que el tema de educación parece no ser tratado o no es tratado por los candidatos. Son ciertos recordar que quién fue el culpable y así vamos a llegar ni siquiera a 1810. Porque todo hay un proceso que vivió y que vive nuestro país. Bienvenido
señor rector del Colegio Nacional, le seguimos diciendo, General San Martín, a nuestro programa. Y le agradezco que me haya traído los anales del Colegio Nacional General San Martín. Yo fui alumno y mis 3 hermanos también alumnos del Colegio Nacional. ¿Cómo ve usted, profesor? Porque usted ya en el año 92 creo que ya estaba de profesor en el colegio, ¿no? ¿Qué cátedra daba? Efectivamente, un gusto poder venir a compartir con usted. Y comencé a trabajar en el Colegio Nacional en el año 1992 como profesor de historia, efectivamente. Y tuvimos un desarrollo con materias que a veces podían ser, por ejemplo, formación ética ciudadana o historia específicamente, hasta la actualidad. Y recordemos que en todo este tiempo, desde 1992, atravesamos por distintos cambios educativos. Primero tuvimos la ley federal en tiempos de Menem, ¿se acuerda? Que se promovieron algunos cambios. La escuela dejó de llamarse secundaria, pasó a dividirse y llamarse polimodal los últimos años. Los otros años, los primeros se llamaron EGB3. Luego de ese periodo, en los tiempos del presidente Kirchner, se hizo otra ley educativa, que es la actual, la vigente, volviéndose a llamar secundaria la enseñanza, pero en vez de ser 5 años como en nuestra época, ahora son 6. O sea, hemos vivido todos esos cambios últimos. Ahora, ¿usted cree que los cambios fueron positivos en la enseñanza? ¿O hay, digamos, algunas contradicciones que podemos señalar? Podríamos encontrar un punto medio quizás para estar más cómodos, porque destacamos, ¿no es cierto?, una educación con la ley anterior que teníamos, la 1420, que reconocemos que también con esa ley hubieron un montón de gobiernos, distintas políticas educativas, pero no la cambiaron, sino que simplemente se fue adaptando, se hicieron ajustes. A partir de estas nuevas reformas educativas, desde el gobierno de Carlos Menem en adelante, sí los cambios fueron más profundos. Ahora, el Colegio Nacional pasó a la órbita provincial en materia educativa. Pasó a administrarse provincialmente en la parte administrativa, ¿sí? En la parte educativa, como todos los otros colegios, nos basamos en normativas que siguen siendo nacionales. Por supuesto que eso se acuerda en el Consejo Federal y cada provincia o jurisdicción adapta a sus características propias y sus necesidades. Es decir, que nosotros tenemos un sistema educativo en la provincia que es provincial y tiene aspectos también de lo nacional. Es decir, que lo podemos seguir llamando Colegio Nacional General San Martín o ya no. Siempre le vamos a llamar Colegio Nacional. Recordemos que el nombre propiamente de Colegio Nacional General San Martín fueron originados por 2 presidentes a través de decretos, el presidente Sarmiento en 1869, y ya lo llamó Colegio Nacional de Corrientes y se estableció así. No hubo posteriormente una ley o un decreto que dijera que nos debamos llamar de otra manera. Y el presidente Irigoyen en 1920 hizo un decreto él mismo poniéndole General San Martín porque solo se llamaba Colegio Nacional de Corrientes. La ley actual, por ejemplo, no indica que debamos cambiar de nombre. Ajá. Sin embargo, en todos los papeles, cada colegio pasó a llamarse colegio secundario y el nombre que tuviera. O sea, administrativamente figura así como Colegio Secundario General San Martín, pero para nosotros y para la provincia, recordemos que fue el primer colegio histórico, siempre va a ser el Colegio Nacional. Sí, viene bien que usted recuerde, que recordemos que el Colegio Nacional fue fundado, creado durante la época de la presidencia de Sarmiento. Vilipendiado Corrientes Sarmiento al punto que un día un remisero
que me pregunta por qué se lo maltrata a Sarmiento en Corrientes. Entonces yo dije, un exabrupto si se quiere, pero dije que porque quiso educarnos, porque Sarmiento, por sobre todas las cosas que ha creado escuelas, el Colegio Nacional en Corrientes, la Escuela Naval, el Colegio Militar y infinidad de escuelas, y hasta trajo maestras de Estados Unidos. Esas maestras estuvieron únicamente en Paraná, en Entre Ríos, ¿no es cierto? Y digamos, como formadoras del magisterio en el país. Ahora, en estas circunstancias que estamos pasando de COVID-19, ¿cómo lo pasó el colegio? Bueno, retomo un poquito lo que me comentó acerca de Sarmiento y su trabajo pedagógico, que fue muy importante, al punto de traer docentes extranjeros de Estados Unidos. Exacto. Aquí en Corrientes le agrego que también trajo maestras que fueron las fundadoras de la Escuela Normal y eran norteamericanas. Inclusive nuestro propio rector fundador lo trajo de Irlanda, Fitzsimon. Y la labor de ellos fue impresionante, venir a un país como Argentina, recién naciente, una ciudad como Corrientes, específicamente de los lugares en que ellos estarían de origen. Estas maestras que vinieron aquí a la Escuela Normal, por ejemplo, provenían de Chicago en la misma época, muy diferente a lo que sería Corrientes. Fitzsimon de Irlanda, de la capital, así que imaginemos. Y también siempre pensamos en un paralelismo porque a Fitzsimon le tocó la epidemia de la fiebre amarilla y ahora nosotros tenemos esta otra epidemia que nos afecta. Se pudo organizar un buen protocolo provincial y lo aplicamos a rajatabla y funciona, y le puedo asegurar que con ese mismo sistema hemos podido desarrollar clases de alguna manera este año con la presencialidad. Existe todo un procedimiento para el ingreso. Se registra la temperatura, se sanitiza chico por chico, docente por docente, personal administrativo, todo el mundo. Y cualquier síntoma o dificultad que puedan presentar, los avisan. Si fuera necesario, se retira, a los chicos se avisan a los tutores. Pero es muy seguro y conveniente también, más que la virtualidad, pero la virtualidad en realidad también es algo que veníamos haciéndolo desde hace tiempo. Por ejemplo, los profesores hace muchos años, décadas ya, vienen usando correo electrónico, plataformas para hacer sus estudios, sus capacitaciones, para comunicarse con el colegio, mandarnos planillas, información, adjuntar documentos. O sea, es algo que veníamos haciendo. Las generaciones actuales más jóvenes también manejan inclusive más todo lo que es redes y comunicación digital. También elaboran videos, componen músicas, hacen poesía, arte de todo tipo en todas las manifestaciones. O sea que más fácil fue adaptarse. Sí, pero no hay nada que pueda sustituir la presencialidad. Del contacto de profesor y alumno es esencial, porque forma parte de la formación de la persona. Sí, nuestra educación siempre se caracterizó por la fortaleza de la presencialidad, porque es además un vínculo que se genera entre el estudiante, el profesor, y eso mismo favorece los aprendizajes. Es diferente al establecerse una relación impersonal a través de lo digital. A partir de ahí se complica un poco también, porque no se le tiene a mano a un profesor para pedirle una explicación en caso que no entienda un punto o que necesite algún ejemplo para comprender mejor o para relacionar. Eso todo se salva perfectamente en la presencialidad. Tan es así que en este año que comenzamos con la presencialidad, el rendimiento es mucho mejor. Así que, ¿y ustedes tuvieron casos de alumnos afectados por el COVID-19? Sí, hemos tenido estudiantes, hemos tenido también sus tutores, su entorno familiar,
abuelos, por ejemplo, tíos con los que conviven algunos. También hemos tenido por parte de nuestro personal. ¿Eso lo llevó a tener que cerrar el colegio o no? No, porque administrándolo según el protocolo que estableció la provincia, no se llega a cerrar un colegio porque está muy bien pensado como para que simplemente se trabaje sobre la burbuja afectada, o sea, sobre el pequeño grupo que haya podido estar en contacto con algún caso. Y así, al comienzo, sí hemos podido aislar burbujas solamente cuando se daba alguna situación. Pero también hay que destacar que ese tipo de manejo permitió que ni siquiera se extienda, o sea, no hubo entre los compañeros situaciones de contagios a partir de alguna burbuja cerrada o de algún caso que haya habido. Ahora, durante estas vacaciones que ya terminaron, ya empezaron las clases nuevamente, ¿no? Sí. Digamos, ¿está previsto algún periodo de tiempo complementario al tradicional el periodo de escuela, de colegio, digamos? De momento no nos han informado sobre algún cambio en el calendario escolar. Es decir, solamente esta semana más que tuvimos de vacaciones, por así decirlo, pero no tenemos previsto compensarlo en otro periodo, al menos por ahora. Sí, porque se está hablando de completar el mes de febrero. Hay muchas conversaciones sobre este tema, pero todavía no hay nada decidido, ¿no es así? Sí, efectivamente. ¿Y usted es decano, es rector desde qué época, desde qué año? Desde el 2018. 2018, sí. Ya son varios años entonces. Sería el cuarto, sí. Bien. Ahora, ¿tiene alumnos del interior de la provincia? Sí, hemos tenido estudiantes y actualmente también tenemos casos del interior que han venido a vivir con parientes o si no, por razones laborales de su familia, se debieron trasladar a la capital. Y también tenemos estudiantes que son de Resistencia. Que vienen diariamente. En este momento están cursando virtuales por la dificultad que sería cruzar todos los días. Sin embargo, en tiempos de la normalidad sí venían diariamente. Que el refuerzo, eso es un poco del prestigio. Yo me voy a años atrás, ¿no es cierto?, que había digamos, era el colegio y la escuela regional de donde salían como maestros. Hoy en día no salen como maestros, tienen que hacer un curso posterior, ¿no? Así es, profesor, tienen que hacer un curso extra para poder tener magisterio. Y la escuela normal de mujeres también. Contemplando uno los edificios que tienen tanto el Colegio Nacional como la Escuela Regional o la Escuela Normal de Maestras, uno se da cuenta de la importancia que se le daba a la educación. No era cuestión únicamente, también es cuestión de época, ¿no es cierto?, pero son edificios que el tiempo que han durado y demuestran por sus espacios y su magnificencia, digamos, que la importancia que se le daba a la educación. ¿Qué opina usted de lo que ocurrió en Campana, en provincia de Buenos Aires, que la empresa Toyota necesitaba obreros o empleados, digamos, no precisamente obreros, empleados, 200, pero les requería que tengan el título por lo menos de bachiller y no pudo completar la dotación? Esa es una falla que tenemos que solucionarla, entiendo yo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué piensa usted de eso? Sí, me he enterado de la situación y da para hacer diferentes lecturas, evidentemente. Por nuestra parte, pienso que una de las soluciones sería, desde nuestro lugar como docentes y con colegios, fortalecer. Estos son diagnósticos que los tomamos para poder trabajar de alguna manera. En nuestro caso, aquí en Corrientes, es conocido
el esfuerzo y el valor de los directivos y los docentes por dar una educación de buena calidad. O sea, uno puede conversar con cualquier chico y se nota que está preparado. Tiene cierta preparación. De hecho, por ejemplo, al salir de los colegios secundarios, muchos se insertan en estudios superiores. Sí, yo incluso dice la información que daba la gente de Toyota, que algunos no podían leer el diario de los que se presentaban, digamos, al llamado. Ahora, ¿cómo podemos poner el diario dentro de la enseñanza? Muy interesante. Dentro de lo que es la lectoescritura, que se viene aplicando en todas las materias de la literatura y derivadas de esa área, se trabaja con muchos libros de texto, novelas, cuentos de autores regionales o extranjeros, y hasta hace un tiempo se utilizaban diarios. Ahora se utiliza como por allí a veces el diario en soporte papel, no se difunde tanto, revistas, o si no, también se suele imprimir de diarios digitales a veces, o alguna noticia en internet que pueda ser asimilable a la de un diario, y se trabaja con eso en el curso. Sí, yo llegué a tener, yo egresé en 1949, yo llegué a tener un Fitzsimons como profesor, pero digamos, no estaba en buenas condiciones de salud, por decir, pero fue, digamos, grato poder tener un Fitzsimons como profesor durante mi estada en el Colegio Nacional. Ahora hay muchas demandas digamos, de alumnos para ingresar en los primeros años. Sí, hay mucha demanda. De hecho, por ejemplo, en el año pasado, 2020, se modificó el sistema de ingreso en los colegios secundarios en nuestra jurisdicción, es decir, en toda la provincia. Y ahora se hace el ingreso a través de un formulario online que es del ministerio, donde el tutor debe asentar los datos del chico que va a ingresar, cuál es la escuela de origen, y tiene que escribir escuelas o colegios secundarios en los que quiera ingresar. Luego eso pasa a una criterización para poder definir y a un sorteo, y hay mucha demanda. Por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, en ese formulario online tuvimos más de 780 solicitudes. En el colegio tenemos, sin embargo, aproximadamente 180 vacantes para primer año, cada año, porque también recibimos, y eso está previsto en el nuevo sistema, a los que son hermanitos de los estudiantes que ingresan de manera irrestricta, así que allí ya se descuenta y ese número de los 180 se reduce. O sea que existe mucha demanda, pero así también en todos los colegios secundarios hay bastante demanda. Es decir, que quien pretende, digamos, que su hijo vaya al Colegio Nacional, hay que cumplir un requisito del Ministerio de Educación de la provincia, un formulario. Exactamente, es un formulario que lo realiza Gestión Educativa y está online. A nosotros los colegios nos comunican las fechas y el enlace para que lo compartamos con el público a través de nuestras páginas, nuestras redes, y los tutores interesados se inscriben. No obstante, muchos visitan los colegios para poder interiorizarse, suelen llevar a sus chicos para que conozcan, que vean cómo es el lugar, el movimiento, los uniformes, y así también ayudan a decidir. A veces tenemos encuentros con ellos para contarles un poco la historia, cuáles son las temáticas que más se ven en el colegio, y asimismo pueden hacer comparaciones para decidir con qué colegio hacer su trayectoria secundaria. Sí, en mi época había una materia que se llamaba instrucción cívica. ¿Se sigue dando esa materia? En este momento la materia se llama
formación ética y ciudadana. Fue cambiando de nombres a lo largo del tiempo. Los contenidos también se fueron modificando. Ahora están incluidos muchos aspectos constitucionales, también otros que son inherentes a la ciudadanía, el tema electoral y sobre los derechos del ciudadano, en distintos aspectos y cuestiones que son álgidas en la sociedad y que demandan soluciones para que ellos ya tengan en su conciencia la idea que son puntos con los que deben trabajar una vez que se reciban. Claro, en una época también se llamó educación democrática. Así es. Y ahora es fundamental que esa cátedra que se da en el colegio sea totalmente apolítica. Evitar que los profesores lleven una orientación política, que se expongan, sí, ese es mi criterio, profesor, que se expongan las distintas ideas que pueden existir, pero no llevar a una formación determinada hacia un partido político, digamos, eso uno censura, ¿no es cierto? Yo creo que seguramente en el colegio no está pasando eso en estos momentos. Bien, que va a servir lo que estamos conversando para aquellos padres, madres que pretenden inscribir a sus hijos en el Colegio Nacional, cuál es el procedimiento que siguen. Yo le preguntaba por la instrucción cívica porque hay gente mayor de un nivel que uno dice que están al tanto de las cosas, que me preguntan, ¿y qué se elige? Que no están al tanto del proceso electoral que estamos enfrentando en estos días. Y entonces uno piensa que bueno sería de que ya en el colegio secundario, digamos, se pudiera ir aclarando cómo es la formulación. Y usted me acaba de señalar que se está ingresando en el tema de la Constitución Nacional y también del proceso electoral. Eso es positivo. Bien, profesor, yo le agradezco mucho su presencia. Creo que va a ser positivo para todos aquellos que pretenden que sus hijos ingresen al Colegio Nacional. Así que lo felicito y quedamos a su disposición para cualquier situación que requiera que se conozca, que se publicite. Estamos aquí presentes a disposición del querido Colegio Nacional, en el cual yo cursaba segundo año y empecé a hacer un boletín que en aquel entonces usaba una fotocopiadora, una impresora de mi padre, de esa antigua, exactamente un mimeógrafo, y para evitar que porque hacía referencia a mis compañeros, y para evitar que se supiera que era yo el que hacía, también me cargaba, yo hacía referencias a mi persona. Es decir, que mi vocación periodística viene desde hace muchos años. Bien, muchas gracias. Si quiere agregar algo más, profesor. Sí, nuevamente agradecerle la posibilidad de venir a conversar de estos temas educativos que en este momento tanta falta nos hacen. Sí. Reconozco, y es una pena lo que ocurrió en el caso de esa empresa que necesitaba, pero siempre tenemos la esperanza que desde los colegios se puede hacer nuestro aporte. El plantel de los profesores es excelente, tienen toda la disposición, aún en tiempos de pandemia o crisis. En este momento lo hemos probado ya en el año pasado y creo que podemos salir adelante. Y en relación con lo que me comentaba usted sobre la importancia que le daban los gobiernos en la época de Sarmiento y demás para fundar colegios en lugares alejados, incluso aunque tuvieran reticencias como hacia nuestra provincia, yo creo que se consolidó el hecho de decir que la educación no era un gasto, sino una inversión al futuro. Y eso debemos rescatar hoy día y repetirlo y marcar un límite, por ejemplo, con que el colegio son templos del saber. Eso es lo que demuestran con esas arquitecturas tan monumentales como tienen los colegios de aquí de Corrientes. Entonces,
el chico que llega se encuentra con ese templo y deja afuera sus cosas durante el tiempo que va a estar en el interior, y lo hace, ingresa con reverencia todavía, uno lo puede apreciar. Sí. Y se cambia una vez que ingresa, y cuando sale vuelve a hacer otra vez. Sí, es positivo el lugar donde se brinda la enseñanza, y eso ayuda seguramente a que el estudiante ponga más empeño en estudiar, y ahora que se pueden auxiliar con las máquinas y demás, seguramente la educación es distinta a la que recibíamos nosotros, sí, en aquella época. Bien, muchas gracias y a su disposición. Muchas gracias, igualmente. Bien, seguimos con nuestro programa. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos. Usa barbijo siempre. Guarda la distancia con los otros. Higieniza constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, toma las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo. No es momento de aflojar. Por vos, por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Vamos, vamos Corrientes, vamos con Valdés. Vamos, vamos mi gente, vamos que podés. Corrientes somos todos y vamos a crecer. Vamos Corrientes, vamos con Valdés. Y pues. El 29 de este mes se realizan las elecciones provinciales. Gobernador y vice, intendente y viceintendente, senadores provinciales y diputados provinciales, la mitad y mitad. Concejales también la mitad. En casi toda la provincia, no toda la provincia. El caso de Mercedes, por ejemplo, Mercedes no hace sus elecciones este mes el 29 de agosto, sino que va a realizar elecciones en el mes de octubre, en noviembre, cuando se haga la elección, digamos, de diputados y senadores nacionales. La elección final, digamos. Yo soy partidario de las PASO, que se van a realizar el 12 de septiembre. Es una forma de que dentro de un partido el ciudadano pueda elegir qué candidato prefiere. Está bien. No aceptar el dedo del quien conduce o de las autoridades partidarias. Es un buen sistema, pero se lo está degenerando. Se está convirtiendo en una lucha interna despiadada. ¿Y quién inició con este ataques internos entre sí? Olvidándose que todo esto deteriora el sistema y no le hace bien al candidato. El doctor Manes, médico, que es el que la operó de la cabeza a la presidenta cuando tuvo un problema, porque es especialista en cirugía de cerebro, ¿va? Fue captado por el radicalismo como candidato a diputado nacional. Él decía que venía a sanear la política. Muy bien. Era una posibilidad. Pero lo primero que hace es atacar
a su adversario interno y por vía indirecta lo ataca al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diciéndole al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no use la plata de la Ciudad de Buenos Aires para la interna de provincia, donde él va a disputar la candidatura a diputado nacional. Y de ahí vino todo un proceso. Lilita Carrió lo impugna a Manes porque dice que no sabe hacer leyes. Es tonto, por no decir estúpido, el argumento. No hace falta ser especialista en leyes para hacer leyes. Yo soy autor de la ley 4370 del año 1994. ¿A qué se refiere esta ley? Al sistema penitenciario de nuestra provincia. Todos, instituciones de derechos humanos, grupos de madres que protestaban por la forma como estaba en la cárcel de la avenida 3 de Abril, pero nadie tomaba el toro por las astas. Yo como diputado presenté este proyecto, el proyecto de ley, y se sancionó la ley en 1994. Fue sancionada el 1 de noviembre del 94, promulgada el 30 de noviembre de 1994. Desde entonces empezamos, mientras fui diputado, a tratar de que esta ley se pudiera cumplir. ¿Qué decía esta ley? Que se disponía la construcción de 2 establecimientos penitenciarios, uno en el departamento Capital, en terrenos de la actual Granja Yatay, y otro en el departamento de Curuzú-Cuatiá. ¿Por qué Curuzú-Cuatiá? El centro de la provincia, porque aquel que cometió un delito, un homicidio en Esquina, deja a su familia porque cometió el delito y viene detenido a la unidad penal número 1, en 3 de abril. Entonces, su castigo es doble. Y la Constitución es clara sobre esto, la Constitución Nacional, que hay que evitar los tormentos. No debe autorizarse los tormentos, y el juez que la autorice debe ser sancionado. Y la Constitución Nacional dice claramente de que las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos destinados en ellas. Artículo 18 infine. Yo visité las cárceles antes de presentar el proyecto de ley. Realmente era lamentable el estado en que se encontraban y que aún se encuentran los condenados, al punto que Monseñor Stanovnik ya en 2006 hace una apreciación sobre este tema y nos dice de que da testimonio de una declaración pública. La situación de las cárceles, de la cárcel de Avenida 3 de Abril, llevó a Monseñor Stanovnik, arzobispo de Corrientes, en el año 2009, a calificar que eran indignas las condiciones en las que se encontraban los reclusos de la cárcel 3 de abril, año 2009. Nosotros habíamos conseguido en 1994 que se incluyera en el presupuesto de 1995 la construcción de estas 2 cárceles. Sancionada la ley, hicimos todo lo posible para que entrara en vigencia. Hasta habíamos conseguido un crédito
del Banco de Corrientes para participar de la licitación que el Ministerio de Defensa hacía de unos cuarteles de Curuzú-Cuatiá. Se hizo una licitación pública, la base era 800.000 pesos de aquella época. Había que pagar de seña, presentar una seña del 10% y unos gastos de los rematadores, todo con intervención del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Por decreto 1807 del 1 de julio de 1998, ante la licitación que hizo el Ministerio de Defensa de casi 100 hectáreas en Curuzú-Cuatiá, donde estaba un cuartel instalado, se me autorizó a participar, a representar a la provincia en la licitación. Estamos hablando del año 1998. Participó la provincia y prácticamente, después vamos a seguir en otro programa, porque ya nos exigen de Buenos Aires que cumplamos estrictamente con los 60 minutos. Participamos de esa licitación, hicimos mucha tarea, conseguimos financiación del Banco de Corrientes y de golpe y porrazo, cuando yo reclamaba, en virtud de la autorización que tenía por el decreto 1807, como ministro coordinador de gabinete, que era mi cargo, reclamaba por anormalidades que se estaban produciendo en los terrenos que había ganado la licitación la provincia. De golpe y porrazo me dicen: pero usted no está al tanto de lo que pasó. No sé lo que pasó. El gobernador desistió de la compra, se retiró de la licitación. La provincia perdió 120.000 pesos de aquella época, porque los cheques fueron, yo llevé los cheques al acto licitatorio. Hasta el día de hoy desconozco cuál fue el motivo que el gobernador de entonces, estamos hablando de 1998, desistió sin siquiera hablar o conversar con la persona que se había designado, que era yo, encargado del trámite ante el Ministerio de Defensa y demás. La cuestión es que la provincia perdió una oportunidad de que en el centro de la provincia pudiéramos tener, ya en este momento hubiéramos tenido una cárcel bien puesta, por lo menos. Ahora se inaugura en estos días la cárcel en San Cayetano, una cárcel nueva. La visitamos en un programa en septiembre del 2020. Yo felicito al señor gobernador por haber llevado a cabo, haber realizado esta cárcel, que va a solucionar en parte los problemas del sistema penitenciario de la provincia. Bien, quisiéramos ahondar en este tema, tal vez lo hagamos en una próxima edición de nuestro programa. Será hasta entonces. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos. Usá barbijo siempre. Guardá la distancia con los otros. Higienizá constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, tomá las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo. No es momento de aflojar. Por vos,
Por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Vamos, vamos Corrientes, vamos con Valdés, vamos, vamos mi gente.